Tecnovives, simplificando lo complejo. Tecnovives, Tecnovives. Muy buenas y bienvenidos al nuevo episodio de Tecnovives, el episodio 2. El podcast donde la tecnología cobra vida. Soy Tony y como siempre me acompaña mi gran colega Juan. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, Tony, ¿cómo estamos? Encantadísimo de estar aquí. Aparte, un programa que me interesa mucho y me gusta. Hoy hablamos de Suno IA, una herramienta que está dando muchísimo que hablar por su capacidad para crear música pues de una forma sorprendentemente eficaz. Está captando la atención de productores, de compositores y de curiosos en general, ¿no? Por igual. Esta tecnología no solo facilita la creación, sino que empieza a formar parte del proceso creativo como si fuese, pues eso, un miembro más del equipo, ¿no? Pero claro, esto también despierta muchas dudas. ¿Será una aliada o terminará deshumanizando la música? Así es. La música ha sido siempre una expresión profundamente humana, nacida de emociones, vivencias y pasión. Ahora herramientas como Suno IA están cambiando este proceso a una velocidad vertiginosa. Y elegimos centrarnos en Suno IA porque, a diferencia de otras IAs que quizás se especializan en un solo aspecto como la melodía o el género específico, Suno IA destaca por combinar varias características claves. Es fácil de usar, lo que la hace accesible a cualquiera, no solo crea melodías sino canciones, completas con letra y con voz, y ofrece una visión más amplia de la creación musical y genera música en muchos estilos diferentes, lo que nos permite explorar todo el potencial de la IA en la creatividad musical. En resumen, Suno IA ejemplifica muy bien la democratización y versatilidad de la IA en la captura de la esencia de una canción, o simplemente es un nuevo aliado para potenciar la creatividad de quienes están detrás de los instrumentos. Hoy vamos a intentar responder a todo eso. Muy interesante, sí señor. Una cuestión clave, Juanjo. Dime, y es que estamos hablando de un cambio de paradigma. Lo que antes podía requerir días de trabajo en un estudio, ahora puede generarse en cuestión de minutos con resultados que muchas veces son sorprendentes. Sí, totalmente, Tony, porque no solo en la composición, ¿no? Esta tecnología, tipo pues eso, Suno AI y de otras que vamos a hablar hoy también, ya se está colando en otros rincones de la industria, desde creación de bandas sonoras, fíjate, hasta la música personalizada para redes sociales o videojuegos. Bueno, ahí entramos también nosotros los creadores de contenido, ¿no? Pero la gran incógnita va a ser esta. ¿Seguiremos valorando igual una canción si sabemos que ha sido generada por un algoritmo? Ahí está el debate. En este episodio vamos a descubrir cómo funciona Suno IA y qué ventajas ofrece y qué retos plantea. Veremos cómo puede ayudar a artistas emergentes a ampliar horizontes creativos, pero también pondremos sobre la mesa lo que quizás estamos dejando atrás, el automatizar la inspiración. Además, no todo será teoría, por supuesto. Hablaremos de casos reales, que a mí eso me encanta. Comentaremos experiencias curiosas y plantearemos preguntas que nos obligan a repensar qué significa crear música hoy en día. ¿Puede realmente una IA emocionarnos de verdad? ¿O solo ofrece un reflejo, yo creo que frío, de lo que una vez fue arte? Así que ponte cómodo, ajusta bien los auriculares y acompáñanos en este viaje por la frontera de la música y tecnología. En Tecnovives hoy nos metemos de lleno en un tema que sin duda marcará el ritmo del futuro musical. Empezamos. Y para empezar, Juan, antes de meternos de lleno en lo que es la inteligencia artificial y lo que puede hacer la música hoy, es interesante mirar atrás, porque esto no empezó ayer. La idea de usar algoritmos para componer música tiene más de 60 años. Pues así es, Tony. De hecho, uno de los primeros experimentos se remonta, ojo, a 1957, cuando Lejaren Hiller junto con Leonard Isaacson crearon la famosa Iliac Suite, considerada la primera pieza musical compuesta por una computadora de entonces. Claro, estamos hablando del 57. Utilizaron un ordenador llamado Iliac 1, uno de los primeros de la Universidad de Illinois, para generar partituras para cuarteto de cuerdas. Fue un hito en la historia de la música en aquella época y de la computación, por supuesto. Más de medio siglo. Medio siglo, sí. Y lo curioso es que muchos de estos primeros trabajos estaban más cerca del arte conceptual que de la industria musical, pero, como quien dice, sentaron las bases de lo que vendría después. Pues mira, como me gusta poner ejemplos, te voy a decir otro caso, mejor dicho, fascinante, ¿no? El del doctor David Cope, que no sé si lo pronuncia bien, creo que sí, que en los años 80 creó una IA llamada EMI, que las siglas en inglés son Experiment in Musical Intelligence. Mira que pronuncio bien el inglés, Sí. Esta herramienta
fue capaz de analizar obras de compositores clásicos, estamos hablando de Bach, Mozart o Chopin, y generar nuevas piezas en su mismo estilo, ¿eh? O sea, nada que ver con lo que ellos crearon, pero realmente, mira, además, en una ocasión incluso presentaron obras compuestas por EMI en un concierto sin revelar al público que eran generadas por una máquina, ¿no? Por una inteligencia artificial. ¿Y sabes cuál fue el resultado? Cuéntame. Pues que mira, que muchos pensaron que eran piezas auténticas de Bach. Ese experimento, la verdad es que generó un gran debate, ¿no? en esa época sobre la creatividad, la originalidad y lo que significa realmente componer, ¿eh? Bueno, y pensar que esto parecía una rarez, o sea, una rareza académica. Y hoy está al alcance de cualquiera, porque hemos pasado de ordenadores del tamaño de armario a aplicaciones que puedes usar en un teléfono hoy, o sea, un aparatito chiquitito. Es un cambio impresionante. Sí, la verdad es que sí. A ver, Tony, ¿y si saltamos al presente? Una noticia reciente refleja hasta qué punto esto ha cobrado fuerza, ¿no? Según Reuters, la agencia de noticias británica, en el año 2024, el año pasado, dijo que más de 12.000 canciones generadas con IA se suben cada día a plataformas como Spotify y YouTube, ¿eh? De hecho, Deezer informó en abril de este mismo año, aquí estamos hablando ya del año 2025, que recibe más de 20.000 pistas generadas por IA al día, y muchas de ellas se generan con herramientas accesibles y sin intervención humana, directa en la composición. Eso precisamente ha hecho que sellos discográficos empiecen a preocuparse. Exacto. Porque la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos ya emitió un comunicado pidiendo regulaciones más claras sobre el uso de la IA en música. Al mismo tiempo, artistas independientes están aprovechando esta tecnología para publicar álbumes sin necesidad de grandes estructuras. Sí, la verdad es que es curioso, ¿eh? Como algo que empezó como un experimento académico, pues terminó transformando toda una cadena de producción musical, ¿no? Como estamos hoy en día, ¿no? Comprobando. Y aparte, lo que más interesante, todavía estamos solo al principio. Bueno, como en este podcast nos gusta ir de atrás para adelante, ahora sí que nos vamos al presente. Hoy en día, a ver, una IA musical no solo genera melodías y bases, ¿no? Porque puede ayudarte a componer una canción completa a partir de unas pocas ideas. Un prompt, tú escribes ahí, Incluso si no sabes música, puedes crear algo que suene profesional, entre comillas, ¿no? Digo. Sí, y que me lo pregunten a mí. Sobre todo en el canal. La verdad es que eso es uno de los grandes logros, la democratización. Antes, si querías, por ejemplo, producir una canción, necesitabas, date cuenta, un estudio, un productor, instrumentos, tiempo y dinero, además, sobre todo dinero. Ahora, con un ordenador básico y una herramienta de IA musical, tipo pues como la que vamos a hablar ahora, que es Suno, cualquiera puede explorar su creatividad sin tantas barreras. Es que además es una herramienta que no sustituye al músico en realidad. Yo creo que lo complementa. Yo también pienso eso. Porque, a ver, si muchos artistas lo usan como un punto de partida para inspirarse, probar combinaciones nuevas o salir de la zona de confort, incluso ahí es que sugieren letras, estructuras armónicas o cambios rítmicos que no uno habría pensado de una forma natural. Claro, además también han sido para mí una liberación, ¿no? Para los creadores de contenido. Ya te digo, por ejemplo, en mi caso, de muchos compañeros, ¿no? Podcasters, youtubers, desarrolladores de videojuegos, todos necesitan o necesitamos música, ¿no? Personalizada para nuestros canales, sin problemas de lo que nos ha pasado siempre, ¿no? En problemas de derechos de autor, y además con una buena calidad, que la IA eso sí que te lo cubre totalmente. Parte de forma rápida y flexible. Pero yo creo que lo emocionante de estas IAs, ¿no? Es que estamos viendo cómo la música vuelve a ser algo accesible. O sea, ya no hace falta ser un experto y tener grandes medios, basta con tener una idea, una intención y una herramienta que ayude a darle forma. Exacto, y tiempo hay que tener también. Y eso es que es una gran noticia además para la creatividad, porque cuando más gente pueda expresarse, más rica se vuelve la cultura, creo yo, de un país. La IA no es el final de la música humana. Yo creo que puede ser el principio de nuevas formas, ¿no? De crear, compartir, de emocionarnos, de no sé, de todo lo que nos hace la música en sí, ¿no? Sí, porque al hablar del potencial creativo que tiene, por ejemplo, Suno en este caso, es, o sea, tener una herramienta que no solo obedece, sino a lo que tú le estás diciendo, sino que también es capaz de generar ideas, armonías o melodías que ni siquiera se te habían pasado por la cabeza, que es que ahí está el tema. Yo creo que es una forma totalmente nueva de enfocar el proceso creativo, o sea, desde otro punto de vista. Exacto. Aparte, yo creo que Suno, yo pienso que no sustituye a la creatividad humana. Yo pienso que la simplifica, ¿eh?
Es como tener a tu lado, pues eso, el típico colaborador incansable que siempre está listo para proponerte algo nuevo, ¿no? Y gracias a eso los artistas, pues yo opino que pueden experimentar pues con géneros, fusiones y combinaciones que de otra forma sería muy muy difícil de imaginar, ¿eh? Y lo interesante es que cómo se diferencia de otras inteligencias artificiales musicales, eso sí. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Tenemos Amper Music, que también es bastante conocida, ¿no? De hecho, fue la pionera de la creación de la música con IA ya por el año 2010, estamos hablando de hace ya bastante tiempo ya. Está pensada sobre todo para creadores de contenido que necesiten música personalizada y que no tengan ningún tipo de conocimiento musical, como por ejemplo puedo ser yo, de forma rápida en función de géneros o estados de ánimo, ¿eh? Su enfoque es más funcional, eso sí, ideal para producir música de fondo sin muchas complicaciones, vamos, calentarte mucho la cabeza. A ver, luego también está Aiva, ¿no? La que hace las composiciones de música clásica y bandas sonoras, ¿no? Que esta tiene una capacidad de imitar estilos como por ejemplo Beethoven y Mozart. O sea, me refiero con estructuras muy, muy cuidadas. Pero cuando hablamos de estilos actuales, ahí es donde otras inteligencias artificiales están marcando una diferencia. Con propuestas mucho más versátiles que se adaptan al pop, por ejemplo, la electrónica, o incluso géneros más alternativos. Exacto. Además también está Jukebox, o Jukebox, no sé cómo poder pronunciarlo, de OpenAI. Jukebox, ¿no? Jukebox. De OpenAI. Que la verdad es que es una maravilla tecnológica. A ver, para que la gente lo entienda, porque igual mucha gente no sabe lo que es eso, consiste en una red neuronal capaz de generar música, incluyendo tanto audio como voz cantada, en diferentes estilos y géneros. Es decir, que puede crear canciones completas con letra, voz, acompañamiento musical, en un estilo pues determinado, ¿no? En cualquier estilo, ¿no? Pero claro, el nivel de procesamiento que requiere la hace poco accesible para la mayoría de los usuarios, por ejemplo. Y es precisamente en esta combinación entre creatividad y accesibilidad donde algunas soluciones nuevas están dando la sorpresa. Hay una en particular que está empezando a destacar por su equilibrio entre calidad y artística, facilidad de uso y variedad de estilos. Pero a ver, Tony, no vamos a decir nombres, que está dando mucho que hablar, ¿eh? A mí esto me lleva a hacerme una pregunta. ¿Cómo afecta eso a la manera en que entendemos la creatividad? Pues yo creo que ahí está la clave, ¿eh? Porque no estamos hablando solo de nuevas herramientas, ¿no? Sino de un cambio profundo en el concepto mismo de la autoría, ¿no? De las obras, ¿no? De la inspiración, incluso lo que significa ser músico en este siglo, en el siglo XXI, ¿no? Claro, porque ahí es donde queremos llegar, ¿no? Detenernos un momento, porque no todo es tecnología por la tecnología, porque detrás de estos avances hay dilemas, transformaciones culturales y también oportunidades que antes ni imaginábamos. A ver, yo creo que si os parece vamos a dar un paso más allá y explorar qué impacto real está teniendo todo esto en los músicos, en la industria y en nuestra relación con el arte sonoro. Interesante. Porque digo yo, cuando hablamos de música tradicional, el proceso creativo ha estado siempre vinculado a factores humanos esenciales. Por ejemplo, la experiencia, la intuición, la práctica constante y, por supuesto, lo más importante, creo yo, ¿no? Que es la inspiración. Pero es un camino que suele requerir años de formación, ensayo, un dominio técnico. Para muchos artistas, ese proceso es el alma misma de la música y sigue siendo, yo creo, que no es insustituible, o sea, no se puede sustituir eso. Pero sin embargo, la herramienta de inteligencia artificial no viene a reemplazar ese corazón creativo, sino a ofrecer, yo creo, otras posibilidades, como por ejemplo un compositor bloqueado, que no encuentra dónde empezar, pues se apoya en la IA y genera ideas iniciales. Sí. Una progresión puede ayudar muchísimo. Efectivamente, o por ejemplo una progresión armónica, ¿no? Un ritmo diferente, o incluso una melodía que le saque de su zona de confort, ¿no? Que no está acostumbrado a ensayar eso, y bueno, pues tiene ahí ese colaborador virtual que no juzga, que no se cansa y que, bueno, que siempre propone algo nuevo. Digo yo, no sé. El amigo ideal. El amigo ideal, claro, porque claro. Él no se cansa, tú te conectas, te metes ahí en el pronto lo que quieras y te va generando. Claro, exacto. Además, no solo ayuda a desbloquear la creatividad, también a romper barreras, ¿no? A ver, antes la música tradicional dependía, pues eso, mucho de la cultura, ¿no? Del conocimiento y de las herramientas de que cada persona, ¿no? disponía o tenía en ese momento, ¿no? Ahora date cuenta que con una IA puedes crear mezclas que un humano ni se le ocurrirían, vamos, ni loco. Es decir, te voy a poner un ejemplo. Como por ejemplo juntar instrumentos del gamelán indonesio, de Indonesia,
A quien no lo sepa, para hacerlo más resumido, es el conjunto de herramientas musicales como puede ser la flauta de bambú, los gongs, los tambores, que sobre todo están por allí, las islas estas de Java y de Bali y todo esto, ¿no? Pues todo eso, juntarlo con una base de trap, tú imagínate, o combinar ritmos afrocubanos con sintetizadores ambientales. La verdad es que es la bomba. Eso ya promete, eso ya promete. A ver, yo pienso que un músico puede hacerlo, ¿no? Pero es que la IA permite que cualquier persona que tenga curiosidad, como podemos ser nosotros, y ganas de probar cosas nuevas, pues lo puede intentar, por lo menos intentar, ¿no? Yo creo que es una manera de hacer que la innovación musical sea accesible para todos, no solo para quienes tienen un gran estudio o tienen mucha experiencia, ¿no? O mucho presupuesto también, porque Exacto. eso... porque hace falta mucho dinero. Tú ahora puedes, tú puedes acceder desde un portátil, que ahí está, claro, que ahí es otro tema clave, ¿no? La accesibilidad. Sí, que yo no tengo una supercomputadora para hacer la música del canal, vamos. Porque claro, durante muchísimos años producir música con calidad profesional requería de acceso a estudio de grabación, técnicos de sonido, instrumentos caros y un conocimiento, entre comillas, bastante avanzado, ¿no? Porque tenían que ser gente especializada. Pero es que hoy, yo creo ahí está el punto clave, las IAs musicales, ese escenario cambia radicalmente, ¿no? Puedes generar una base instrumental, una melodía o incluso una canción, como decíamos antes, entera desde casa, sin necesidad de equipo costoso ni formación académica. O sea, esto abre unas puertas a nuevos perfiles creativos, personas que quizás no saben teoría musical o no han estudiado nunca en su vida música, pero tienen una idea clara de lo que quieren transmitir. Ahora tienen las herramientas para hacerlo realidad. Yo es que pienso que lo más importante es que esta tecnología no elimina la sensibilidad artística, ¿eh? Hay que saber utilizarla, ¿no? Pero no la elimina, yo pienso que no, yo pienso que al contrario, multiplica las formas de expresarla, ¿no? No se trata de sustituir el alma de la música, sino de ampliar sus posibilidades, ¿no? Más voces, más ideas, más combinaciones, es que puedes hacer de todo, ¿no? Y con menos barreras, sobre todo con menos barreras, ¿no? En el fondo lo que está ocurriendo es una expansión del lenguaje musical. Pienso que con nuevos acentos, nuevas gramáticas y, por supuesto, nuevos interlocutores. Por supuesto. Lo que más me sorprende de estas herramientas no es solo que generen música, sino que como se integran en el proceso creativo de forma así tan fluida, ¿no? Pues ya no hablamos de máquinas que automatizan, ¿no? Sino de sistemas que pueden inspirar, ¿eh? Y esa palabra a mí me gusta, ¿no? Por ejemplo, muchos músicos trabajan siempre en una tonalidad o en un estilo concreto, ¿no? Por ejemplo, por costumbre o por comodidad, ¿no? Una IA puede proponerles variaciones armónicas inesperadas, ¿no? Inesperadas para ellos, cambios rítmicos fuera de lo habitual o letras en otros idiomas, lo cual puede ser una puerta, no sé, una puerta abierta y grande hacia nuevas ideas artísticas para estos músicos, ¿no? Es como tener al lado eso, lo que hemos comentado antes, un colaborador inagotable que siempre tiene algo distinto, ¿no? que aportarte. Y eso es lo que a mí me parece realmente revolucionario, ¿no? El hecho de que la inteligencia artificial no sustituye la creatividad humana, sino que la provoca, la estimula. Porque un productor experimentado puede usarla para optimizar su flujo de trabajo, por ejemplo, generar borradores rápidos o probar estilos que normalmente no exploraría. Exacto. Pero también alguien que nunca ha tocado un instrumento puede por primera vez dar forma a lo que tiene en la cabeza, ¿no? Ese cambio profundo en la forma de que entendemos la autoría musical. De hecho, un estudio realizado por la empresa de distribución musical Ditto Music en 2023, apenas un par de años, reveló que aproximadamente el 59,5% de los músicos independientes encuestados ya estaban utilizando herramientas de estas, ¿no? De inteligencia artificial en sus procesos creativos, ¿no? Y eso que estamos hablando en el año ya 2023, ¿eh? Y también hay algo que no podemos pasar por alto, y es el enorme potencial de estas herramientas yo creo que para democratizar la música. Hasta hace poco, producir una canción con sonido profesional, lo que hemos dicho antes también, implicaba acceso a estudios caros, por regla general, a técnicos especializados y a un equipo que no estaba al alcance de todos, ¿no? Ahí estábamos comentándolo antes sobre lo del dinero, ¿no? Lo que puede costar eso, ¿no? Hoy, pues eso, un portátil decente o una torre decente y una plataforma de IA, pues eso, un artista emergente puede producir su primer single desde su habitación, y eso ya es ya muy grande. Eso es un giro, o sea, es un giro de 180 grados, porque según SoundCloud y BandLab, en el año 2023
fue el año con mayor cantidad de publicaciones musicales independientes en plataformas digitales. En buena parte, esto es gracias al uso de un asistente inteligente. O sea, que ayudaron a automatizar producción, mezcla y masterización. Pero lo interesante es que esto no solo reduce los costes, sino que nivela el campo de juego. Un joven de barrio, ¿no? Un chiquillo, ¿no? Sin acceso a una escuela de música, pues puede hoy competir con producciones de artistas consolidados. O sea, eso yo creo que rompe barreras tanto geográficas, económicas y lo más importante, culturales. Yo creo que todo es cuestión de tener ganas, de verdad, ¿eh? Cuestión de tener ganas. Y ojo, y no solo estamos hablando de producir, ¿eh? Estas herramientas también ayudan en la composición, en la escritura de letras, incluso en la distribución de la música, inclusive, ¿no? Hay IAs que sugieren tendencias, que optimizan portadas o que generan teasers para redes sociales. Es como tener un mini equipo de producción en tu bolsillo. Bueno, y no hablamos de un futuro lejano. A ver, sino que estas cosas ya están ocurriendo. Uno de los casos más comentados fue el lanzamiento de Now and Then de The Beatles, de los Beatles, en 2023, ¿no? Utilizaron una IA para aislar y limpiar la voz original de John Lennon. Y a partir de una vieja cassette, de una demo de una cassette, la tecnología permitió a que Paul, Ringo y el equipo completaran una canción que había quedado en el limbo durante décadas. O sea, yo creo que ese es uno de los casos que más nostalgia puede hacer producir, o sea, que una IA te puede dar, ¿no? Rescatar algo antiguo. Que alucina, aparte de una demo de una cassette, ¿eh? Por eso te digo. Que la verdad es que el sonido en esa época era bueno, pero es que hoy por hoy es nefasto un sonido de una cassette. Quiero decir, a veces renegamos contra las IAs que hacen todo, que hacen un sonido muy artificial, pero en ciertas cosas las IAs yo creo que va a ser el futuro. Sí, en es. todos los campos. Y lo que tú has comentado es solo un ejemplo entre muchos. En TikTok o YouTube, por ejemplo, se han viralizado covers generados por IA, ¿no? Te voy a poner un ejemplo, varios ejemplos. Por ejemplo, el de Freddie Mercury cantando Thriller o Kurt Cobain interpretando temas como Creep de Radiohead, a la famosa Creep de Radiohead. Me ha salido alguno de esos alguna vez. Sí, es brutal, ¿no? Además, más allá del entretenimiento, son ejemplos que yo pienso que nos hacen reflexionar, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos revivir estilos, voces y estéticas con la tecnología? ¿Dónde termina el homenaje a cierto crack o cierta persona que ha sido lo todo en la música y empieza lo éticamente cuestionable? Bueno, yo creo que ahí nos estamos metiendo en terreno pantanoso. O sea, puede. Porque pantanoso y interesante. Porque la IA no solo permite crear música nueva, o sea, sino que abre posibilidades que antes estaban cerradas. O sea, colaboraciones entre artistas que nunca coincidieron, reinterpretaciones de clásicos. O sea, yo creo que sí. Incluso hasta restauraciones de archivos históricos. O sea, más allá del show, estamos viendo un cambio cultural profundo. O sea, la música generada o asistida por ella está empezando a formar parte de la escena real. Se escucha, o sea, tú lo escuchas en playlists, en anuncios, en producciones. Y a ver, hoy que YouTube es una de las plataformas que más horas de visualización tiene al día, no me atrevería a decir un número, pero yo creo que muchos creadores de contenido sí están usando estas IAs de música por el tema de los derechos de copyright para poner. Sí, bueno, tú eres creador. Cuenta un poco. Aparte lo vemos todo muy normal, ¿no? Lo vemos todo muy normal. Eso sí, lo de que me estabas comentando tú ahora, Tony, lo de Suno. Lo de Suno, pues bueno, tienes tú los derechos, pues eso, pagando una mensualidad, pues tienes tú los derechos de la canción que tú creas o que realmente crea la IA, ¿no? Que creas uno, porque tú le das un prompt, tú le das unas formas y él te la recrea como tú más o menos quieres, ¿no? De hecho hay una frase que me encanta, mira, te lo voy a decir: la tecnología inspira nuevas formas de arte, no las limita. Yo creo que es una frase que resume perfectamente lo que está ocurriendo con herramientas como por ejemplo Suno AI, ¿no? Pienso que no vienen a sustituir al artista, sino a multiplicar sus posibilidades. Sí, o sea, la tecnología puede ser una amenaza si no se entiende bien. Eso ya lo hemos visto en otros campos. Sobre todo, yo recuerdo cuando fue el tema en los supermercados de quitar las cajeras para ponerle el autocobro, ¿no? Esas cajas que te pesan. Sí.
a veces siempre se ve como una amenaza, pero igual en el supermercado agiliza, ¿no? A mí eso me cuesta, ¿eh? A mí eso me cuesta, me lío. Pero eso siempre tengo que preguntar a alguien porque me lío, estoy metiendo la comida. Pero eso, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? De una amenaza, sí, cierto. Que no se entiende bien, ¿no? Amenaza, y también puede ser una extensión maravillosa, por ejemplo, de Suno, ¿no? O de las IAs musicales. Pues lo que decíamos antes, una extensión de nuestro potencial creativo, ¿no? Todo depende de cómo decidimos integrarla en el proceso. Yo creo que eso es la base fundamental, porque si tú usas la IA exclusivamente para, no sé, crear una canción y subirla y ya está, yo creo que ahí no hay proceso creativo, por mucho prompt que tú escribas o tal. Sí. Ahí se rompe el proceso creativo, pero si tú la usas, no sé, para crear una base que te hace falta de una composición que tú hiciste, ¿qué tal? Yo creo que ahí no hay que tenerle miedo, yo creo que ahí es donde está el compañero real. Yo creo que ahí te ayuda seguro, vamos. No el que te hace todo, porque ponemos un ejemplo. Yo cuando estudiaba hace muchos años en España había un portal que se llamaba El Rincón del Vago, ¿no? Que tú te metías y había los trabajos hechos de clase, redacciones, resúmenes de libros. Vale, estaba hecho, tú lo tenías hecho. Hoy eso mismo, tú vas a la IA, haz el resumen del libro tanto. Y la IA te lo hace y tú lo llevas. Ahí no hay creatividad, ahí solamente tecleaste unas letras y se pasaron a papel y te lo llevas a clase. Entonces, pero diferentemente, si tú le dices a la IA, oye, mira, me he leído el libro y he hecho este resumen, ¿me puedes ayudar a llenar huecos? Ahí ya cambia, ahí ya es un ayudante, no el que te hace el trabajo. No sé si me explico. Exacto, sí, ¿no? Totalmente. Porque estamos viviendo un momento clave en la historia de la música, ¿no? Y yo que consumo bastante música, me doy cuenta, ¿no? Los artistas dejaron, digamos, de publicar discos a publicar solamente canciones o vídeos. Ya no existe eso de que te saco un disco, ¿no? Entero con 12 canciones. Eso ya no existe. Hoy no se ve. Existe, pero cada vez menos. Pero hoy primero lo meten en las plataformas digitales. Efectivamente. Sí. Entonces, la inteligencia artificial ya no es solo una curiosidad experimental. O sea, está cambiando la forma en que se compone, se produce y se consume música. Y una de las plataformas que más atención está recibiendo, pues es Suno, ¿no? Que es en la que nosotros nos centramos por esa atención, ¿no? Por eso que tú lo ves en múltiples plataformas de internet, Suno, tutorial de esto, tal. Pero recientemente la empresa de Suno, IA, consiguió una inversión de $125 millones en una ronda liderada por Lightspeed Venture Partners. O sea, esto demuestra no solo la confianza que genera su tecnología, sino que también el interés global en el potencial creativo de la IA aplicada en la música, ¿no? O sea, yo creo que es una apuesta clara por el futuro de la producción musical automatizada. Eso está claro, pero vayamos a darle otra vuelta de tuerca. No todo es entusiasmo. También hay polémica, ¿no? En todo esto. Hombre, sí, como en todo. Sí. Mira, Suno y otras plataformas similares, como puede ser Udio, en junio del año pasado, de 2024, fueron demandadas por grandes discográficas, y estoy diciendo grandes, como Universal Music Group, Sony Music, Warner Music, que las acusaban de usar canciones protegidas por derechos de autor para entrenar a sus modelos, de la IA, por supuesto, sin el consentimiento de los propietarios. Este conflicto yo pienso que no es menor, ¿no? Si los tribunales dan la razón a las discográficas, ponte en ese contexto, podrían cambiar la forma en que se desarrollan y se entrenan las IAs, ¿no? Musicales. Pero si por el contrario no lo hacen, podríamos estar ante un nuevo modelo de creación musical con menos barreras, pero también con menos control por parte de los autores tradicionales. Eso es el miedo, ¿no? Hombre, pero hay un informe reciente, ¿no? de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores que advierte que si no se regulan estas tecnologías, los ingresos de los artistas y compositores podrían reducirse a más de un 20% en los próximos 3 años. O sea, esto pone sobre la mesa una discusión muy seria de cómo equilibramos la innovación con la protección de los derechos. O sea, o cómo evitamos que una IA acabe beneficiando solo a quienes tienen los recursos para explotarla. O sea, yo creo que es un debate ético y legal, pero yo creo que tanto ético como legal, yo creo que es más cultural. O sea, ¿no? Que está empezando este debate, pero que marcará el futuro del sector,
también te lo digo, Juan. Sí, además, mira, más allá de las noticias, ¿no? Hay historias, yo creo que muy potentes, ¿no? Que muestran lo que esta tecnología ya está hoy por hoy haciendo, ¿no? Que un productor, ¿no? Que trabaja de forma independiente creó un álbum completo en 3 días usando unas herramientas de IA, o sea, y el disco además fusiona sonidos naturales como cantos de ave, lluvia, ríos, ¿no? Con bases electrónicas y estructuras generadas por la inteligencia artificial. O sea, yo creo que lo más sorprendente es que este tipo de cosas, ¿no? Estas composiciones que salen, ¿no? O sea, un productor lo hace, ¿no? Y las saca, ¿no? Y que aún encima sean nominadas, ¿no? A un premio europeo de música independiente. Yo creo que esto es un ejemplo claro de cómo la IA puede acelerar procesos creativos sin perder la originalidad, ¿no? Mira, te voy a comentar el caso de un dúo de músicos e ingenieros, ¿no? Lo tengo aquí apuntado porque si no se me olvidan los nombres. Un tal CJ Carr y Zukowski, ¿no? Pues estos dos señores usaron redes neuronales para la generación de música continua, ¿no? Entrenando modelos de IA para emular estilos, generando música infinita de estilos, pues por ejemplo, que ya hemos oído antes, como por ejemplo Bach, entre otros muchos, ¿no? Pero yo creo estamos en un punto de inflexión. O sea, la inteligencia artificial ya, o sea, esto ya no es una promesa lejana, ¿no? Ya no podemos hablar, no, es que no, eso ya es una herramienta real, o sea, ya está generando oportunidades, ya se rompieron todos los moldes y también está encendiendo las alarmas, ¿no? Que eso es una de las cosas que siempre que hablamos de un lanzamiento de una tecnología que puede hacer algo importante, una tecnología nueva. El miedo. Claro, están las dos caras de la moneda, ¿no? Por un ejemplo, ¿no? Esto del euro digital que tanta controversia está creando, ¿no? Entonces yo creo que el reto ahora es decidir juntos cómo queremos que suene el futuro, ¿no? Porque después de todo lo que hemos contado, a uno le dan ganas de bajarse una app, ¿no? De IA y empezar a montar una banda en un solo clic, ¿o no? A ver, yo la tengo, pero yo no pienso montarme en ninguna banda, ¿no? Yo con lo que hago ya me sobra, ¿no? Aparte, ya, pues todo es que la IA, pues que eso, pues lo que he hecho yo ahora, que me traiga un café, que te afine la guitarra, que te diga que eres un genio, ¿no? Por ejemplo. Aunque desafines como una cabra, eso está claro, ¿no? Pero, bueno, eso estaría bien, ¿eh? O sea, eso yo creo que sería la verdadera inteligencia artificial, ¿no? Porque... pero claro, o sea, no todo es tan bonito, porque cuando algo crece tan rápido también empieza a sonar algunas alarmas, como decíamos antes, ¿no? Sí, totalmente. Y ahí es donde entra el lado menos amable de esta historia que estamos contando. Bueno. Porque con tanto avance también han empezado a aparecer los líos, ¿no? Canciones clonadas, voces robadas, derechos de autor por los suelos. Vamos, que si Mozart levantara la cabeza, Tony igual se apuntaba a TikTok para reclamar los dinerinchis o dineros, ¿no? O regalías que se le tendrían que deber, porque se le tendrían que deber un montón, ¿eh? Los royalties. Lo que parecía solo una herramienta creativa se ha convertido en muchos casos en una caja de Pandora. Y por eso, ahora en el siguiente bloque del podcast, yo creo que vamos a meternos de lleno en ese otro lado de la moneda, ¿no? En el que nadie se mete, porque todo el mundo habla del lado bonito, pero nadie se mete en los riesgos, los dilemas legales y sobre todo éticos, que es lo que más preocupa. Lo legal a la gente no le preocupa tanto, pero lo ético ahora preocupa más. Y las historias reales que ya están generando debate en la industria. Pues así que, gente, poneos cómodos que ahora viene lo bueno. O lo peligroso, según se mire, ¿no? Los riesgos de la IA en la música. Spoiler. Voy a deciros un spoiler, venga. Hay anécdotas que parecen sacadas de Black Mirror, pero son 100% reales. ¡Ostras! Black Mirror. Pues sí, yo creo que el otro lado de la moneda, porque si bien la inteligencia artificial está abriendo, o sea, las nuevas puertas, ¿no? La creatividad también plantea estos riesgos serios, ¿no? Yo creo que uno de los más complejos es el de la propiedad intelectual, ¿no? Porque ¿quién es el verdadero dueño de una canción generada por IA? Pues eso es una buena pregunta. Y no creas que tiene una respuesta fácil. Las leyes actuales están pensadas para creaciones humanas únicamente, pero la IA no encaja en esa categoría.
eso nos lleva a un vacío legal que podría afectar, pues eso, tanto a artistas como a la misma industria musical. Porque el problema es que las leyes de derechos de autor no están actualizadas para esta nueva realidad, ¿no? O sea, en muchas jurisdicciones una obra debe tener una autoría humana para ser protegida. Por ejemplo, las canciones creadas por una IA no podrían tener una protección legal, ¿no? Exacto. De hecho, la Oficina de Copyright de los Estados Unidos dejó claro que las obras generadas exclusivamente por IA no pueden ser registradas. Esto yo creo que deja muchas composiciones en un limbo legal donde cualquiera podría utilizarlas sin ningún tipo de restricción. Entonces aquí surge otra pregunta, ¿no? Por ejemplo, si un usuario de una IA solo escribe algo como haz una canción estilo jazz clásico, ¿no? Por ejemplo, o rock, o no sé, cualquier otra. Casi lo que hago yo, vamos. Claro, ¿debería de tener los mismos derechos que un compositor que escribe, graba y produce su obra desde cero? Pues eso, no sé, eso es complicado, ¿eh? Y como decías, este vacío legal podría traer aún más problemas todavía, si cabe, ¿no? Si no se empieza a regular desde ya. Pienso que es un tema que se va a volver cada vez más complejo, Tony. Y bueno, y otro riesgo grande, y vamos a cambiar un poquillo, es el impacto en la economía de la música, que eso es otra cosa, ¿no? Si los servicios de streaming se llenan de canciones hechas por IA, por inteligencia artificial, los músicos, para que nos entendamos, de carne y hueso, podrían perder visibilidad y quedar sepultados entre toneladas de música generada por máquinas o qué. O sea, pero digo yo, ¿y si esos algoritmos que priorizan el contenido por ser más barato o eficiente de producir podrían crearse una competencia desleal, ¿no? Sí, porque total. imagínate que alguien sube una canción generada por IA, ¿no? Y la plataforma la coloca al frente de la lista, o sea, al principio de la lista, mientras que los artistas humanos tienen que luchar por ser escuchados. Bueno, o sea, es que... Ya, pero es que eso ya lo estamos viendo. En 2023 Spotify tuvo que eliminar decenas de miles de canciones generadas por IA que saturaban el catálogo que tenía, ¿no? Y no respetaban las reglas de contenido original. Muchas eran producidas en masa por bots, que hayan aparecido los famosos bots, y subidas automáticamente. Eso en el 2023. Y yo creo que ese volumen de música, esa cantidad de volumen de música sin alma, ¿no? Sí. Porque la ha hecho una máquina, ¿no? En teoría, también afecta al oyente, ¿no? Porque se pierde la conexión emocional, lo que hablábamos al principio, ¿no? La emoción, o sea, escuchar música hecha por una IA que solo predice lo que debería sonar bien, entre comillas, no es lo mismo que sentir la historia detrás de la canción. Ya, yo pienso igual, la música no es solo sonido, pienso que es experiencia, ¿no? Que si la IA desplaza a los músicos, al final, pienso que perdemos todos, ¿no? No solamente los músicos. Si eso lo desplazan, lo perdemos todos, toda la sociedad, ¿no? Que nos gusta la música. Sí. Además hay varios casos recientes que reflejan esto. El de TikTok, ¿no? ¿El? El de TikTok. El ¿no? de TikTok, exacto. Uno muy llamativo ese, fue más allá, a ver, que ahora mismo no lo recuerdo, pero creo que fue por abril del 2023. El de aquella canción viral de TikTok, como tú comentabas, la de Hero in My Sleep, que imitaba las voces de Drake y The Weeknd. Sí. Pues la gente pensaba que era una colaboración real entre los dos, ¿no? Y al final era completamente generada por IA por un usuario anónimo, además. Que no me acuerdo ya ni del nombre. Pero a algunos fans les pareció genial. Pero Sí, a sí. quien no le pareció bien fueron las discográficas, que lo vieron como una amenaza directa de los derechos tanto yo no de sé, imagen yo fuera y de fans, voz. no sé si me parecería tan genial, ¿eh? Pero la canción creo que fue, o sea, la canción fue retirada, pero claro, ya se había hecho viral, o sea, ya eso era imparable, vamos. Sí. Y además algo similar ocurrió con voces recreadas de artistas fallecidos, ¿eh? Y ahí vamos con Amy Winehouse, que hay un vídeo en YouTube por ahí rodando donde una IA le hace cantar una canción titulada Never Forget You, que nunca se grabó, en la vida la grabó esta chica. Aunque la calidad es impresionante, no hubo autorización de la familia de ella, ¿no? de Amy. Esto es lo que yo decía, ¿no? Esto abre un debate serio, o sea, ¿hasta qué punto se puede usar la voz de alguien sin su consentimiento? Incluso después de su muerte, ¿dónde está la línea? Aunque bueno, hay que tener en cuenta que como dicen que los muertos no tienen derechos, ¿no? Ya. Un muerto no tiene derechos. Pero claro, la voz, en el caso de los cantantes, lo que hayan grabado, lo que ya tengan grabado es lo que tiene derechos, pero si hacen su voz nueva, con canciones nuevas,
eso no tiene legislación posible, ¿o sí? Aparte, estamos hablando de grandes cantantes y conocidos, ¿no? También, ahora vamos a hablar también, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de no solo grandes estrellas, ¿no? En abril del 2023, una banda indie del Reino Unido llamada Breezer utilizó inteligencia artificial para crear un álbum completo. Atención a lo que te voy a decir, creó un álbum completo con un estilo muy similar al de la famosa banda de Oasis. El parecido fue tan grande que incluso algunos fans de Oasis pensaron que se trataba de canciones nuevas de la banda original y que habían sacado un nuevo disco además, ¿no? ¿Qué es eso? Es brutal, ¿no? Y además, si hablamos de vulnerabilidad, hay algo que sucedió, y estamos con las anécdotas, en un festival digital, ¿no? Que es un buen ejemplo de lo que estamos hablando. En este evento, una IA creó listas de música personalizadas para cada asistente que fue al evento. Sin embargo, algunos músicos descubrieron que sus canciones fueron fragmentadas y mezcladas sin el permiso de ellos, ¿no? Tú imagínate la frustración de los artistas saber que su obra iba por ahí modificada, sin autorización, cortada a trozos. La verdad que fue un escándalo, ¿no? Menudo desastre, ¿no? Sí. Pero bueno, la IA tiene un potencial increíble. O sea, eso lo estamos viendo, ¿no? Para crear, pero claro, si no se respeta el derecho de los creadores, podemos encontrarnos con serios problemas. O sea, la protección de los derechos de autor yo creo que es clave en este tipo de situaciones. Hombre, un caso que fue muy sonado fue el del rapero canadiense, Drake, conocido por su postura. Aparte, lo curioso es que es muy conocido por su postura crítica hacia el uso de la IA, ¿no?, en la música. Pues bueno, pues este señor, Drake, se vio envuelto en un conflicto por utilizar esta tecnología precisamente para recrear las voces de otros artistas. Fue en el 2024, el año pasado. Lanzó una canción en la que empleó la IA para imitar las voces de los raperos Tupac Shakur y el famoso Snoop Dogg. Por supuesto, como no, tuvo que retirar dicha canción. O sea, esto muestra claramente cómo, o sea, la IA transforma la música, pero también genera conflictos con los derechos de autor. Total. O sea, los creadores originales deben ser parte del proceso. O corremos el riesgo de que su legado sea explotado sin su consentimiento. Y además, hablando de legado, otra historia también me viene a la cabeza que demuestra el fin que es proteger, ¿no?, precisamente los derechos de los artistas pequeños. Es lo de la banda indie en 2020, de 4 o 5 años, de Pocket Gods, que descubrió que una IA había utilizado fragmentos de una de sus canciones para crear nuevos loops sin la actualización de la banda, ¿no? Aunque no fue, no fue intencional, ¿no? Pero esto desató un gran debate sobre cómo proteger a los creadores más pequeños, porque estamos hablando de los grandes, pero de los pequeños, ¿qué, no, Tony? Es que los artistas más pequeños a menudo tienen menos control sobre sus obras y son claro, los que más les van, ¿no? ¿Sabes? Porque... Claro, ¿y cómo protegemos a esos creadores pequeños frente al uso indiscriminado de sus obras por parte de la IA? Claro, pero bueno, ahí yo creo que las grandes cabezas pensantes, como digo yo, sí, ¿no?, los que están en Europa o por ahí, tienen algo pensado, ¿no, Juan? Sí, algo pensado hay. Por suerte ya hay intentos, ¿no?, de regular esto. La Unión Europea, como bien estabas diciendo, está preparando una legislación que obligaría a identificar claramente las canciones generadas por IA. De hecho, el Parlamento Europeo aprobó en marzo del año pasado, en 2024, la Ley de Inteligencia Artificial, que será plenamente aplicable en agosto del 2026. Que también quiere controlar cómo se entrenan los modelos para evitar que se alimenten con música sin consentimiento, ¿no? O sea que ya Europa ya se está moviendo. A nivel empresa, Apple Music, sí, por ejemplo, también está tomando medidas, ¿no? No sé si ya está terminado o no, pero está desarrollando un sistema para etiquetar las canciones según su origen, si son humanas, híbridas o 100%. O sea, eso podría dar más transparencia al oyente, ¿no?, que en realidad es lo que se está buscando. Hombre, tú dices Apple Music y yo te comento en Japón, por ejemplo, que están probando contratos mixtos donde tanto el creador humano como la IA comparten los derechos, de los derechos del tema de la canción. Yo pienso que es un modelo nuevo que podría ser una solución interesante. Bueno, y aunque es pronto, en países como Canadá o Corea del Sur también se está empezando a debatir leyes que regulen el uso de voces digitales clonadas y samples creados por IA. O sea, yo creo que parece que el movimiento global ya está en marcha, ¿eh? Sí, la música es una forma de arte que nos conecta con las emociones. Automatizarla por completo puede parecer eficiente, pero pienso que a la larga podríamos perder esa conexión íntima, ¿no?, con el arte. Eso tan bonito que es.
y se podría perder. Yo creo que se podría perder. Bueno, pero como dice el musicólogo Alex Ross, la música sin intención humana puede sonar bien, pero rara vez conmueve. Exacto. Y eso es lo que deberíamos proteger, la emoción. La historia detrás de cada canción, no se trata de estar en contra de la tecnología, pero sí de usarla un poquito con conciencia, ¿no? Pero haciendo así como un inciso, sí. yo creo que la emoción es algo que ya se ha perdido no solo en la música, sino en varios factores, ¿no? de la vida. Sí, de la sociedad. Yo pienso que también, Tony. Porque antes, sí. No sé, si tú veías una película, ¿no? La película tenía algo de emocionante, ¿no? Esa emoción está desapareciendo. Ahora yo creo que todo es muy neutro, todo es tirando a lo malo, tirando a lo perverso. Es porque la gente hoy consume eso realmente, lo perverso, lo malo. Pues precisamente yo esta mañana estaba en el coche y nada, me he puesto la USB que tengo para oír música y tenía, porque ahí tengo grabados un montón de música de diferentes estilos, pues estaba sonando Dire Straits y estaba yo oyendo la música mientras me iba yo con el coche y pensaba, y digo, es que esta música no la hacen ahora. ¿Sabes por qué? Por eso, precisamente por eso, ¿no? Porque hay canciones que se te ponen los pelos de punta, ¿no? La piel de gallina, como se dice. Y yo no sé hasta qué punto la IA puede llegar hasta ese punto, ¿eh? No lo sé. Entonces, Juanjo, en conclusión, ¿qué? Hombre, la inteligencia artificial en la música yo pienso que ni es buena ni es mala por sí sola, ¿no? Todo depende de cómo se utilice. Los riesgos legales, éticos, creativos, esos sí que son reales. Y es fundamental que sigamos hablando de ellos para, pues eso, para darnos a conocer por lo menos, ¿no? O sea, yo mi opinión es que las IAs, y voy a poner en general, no solo tanto en... Yo creo que son una herramienta poderosa, ¿no? Sí. Pero no pueden sustituir en ningún caso a la sensibilidad humana. O sea, yo creo que hay que poner reglas claras, respeto por los artistas y, sobre todo, seguir valorando la emoción que hasta el momento solo una persona puede transmitir con una canción. Ya que hemos hablado así de riesgos, ¿no? De polémicas, ¿no? Sí. Algún que otro susto con voces clonadas. Exacto. Pero como dijiste esto al principio, pero que no todo era Black Mirror. Eso es. Y a ver, y si en vez de pensar en la IA como el fin del arte, nos estamos poniendo ya cataclísmicos, ¿no? No sé si se dice bien, ¿no? Dice la pensamos como una experiencia, o como una especie, ¿no? Una especie, eso, del típico compañero raro este que tenemos aquí al lado, que es súper talentoso, ¿no, Tony? No, como un colega, ¿no? Que no sí, sabes muy eso. bien de dónde ha salido, pero un día se sienta contigo a componer y, oye, suelta algo brillante. Toma ya. Es que esto... Pues vamos a ver qué pasa cuando los artistas humanos y sistemas de inteligencia artificial se entienden. Esto es complicado, pero se entienden, ¿eh? Porque cuando salta la chispa, la cosa yo creo que puede sonar muy, muy bien, ¿eh? O sea, algo que podría ser el punto de equilibrio sería la colaboración entre músico e inteligencia artificial, ¿no? Exacto. Porque, ¿qué pasa cuando combinamos lo mejor de ambos mundos? No sé, imagina una sinfonía donde el talento humano aporta la emoción y la narrativa, mientras que la IA hace las combinaciones de sonidos que nunca habríamos considerado por nuestra cuenta. Eso sí, ya, ¿no? Eso es una buena idea. Y es que, a ver, que no todo tiene que ser competencia, creo yo, ¿no? En muchos casos la tecnología puede complementar el trabajo de los artistas, actuando pues como, ¿cómo diría? Esa musa, ¿no? Inagotable que aporte ideas frescas y expande posibilidades creativas del mismo artista, ¿no? Por ejemplo, sabemos de casos en los que una IA generó patrones rítmicos o armonías que luego fueron interpretados por músicos, creando un puente entre lo humano y lo tecnológico, ¿no? Y esto pues lo estamos viendo ya también en YouTube, no hay que ser muy lejos tampoco. Exacto. Bueno, a lo largo de nuestra conversación que hemos explorado los riesgos como las oportunidades, ¿no?, que plantea la inteligencia artificial respecto a la música, pero quizás la clave esté en esta colaboración, ¿no? O sea, un buen ejemplo es el caso que comentábamos antes, ¿no?, de Aiva, ¿no? Sí, una IA Aiva. que desarrolla
para componer música que ha creado piezas orquestales completas interpretadas por músicos en vivo, ¿no? Por ejemplo, una de sus primeras composiciones fue Opus 1 for piano solo, ¿no? Fue ejecutada y grabada por intérpretes profesionales y desde entonces ha colaborado con orquestas reales en diferentes grabaciones. Sí. Yo creo que este tipo de iniciativas no solo demuestran el potencial creativo, ¿no?, de la tecnología, sino que ahí también, al integrarse con el talento humano, pues se puede dar lugar a creaciones realmente únicas y emocionantes. Sí, puede ser una bomba. La verdad es que es un gran ejemplo. Y no olvidemos el caso de Endel, una plataforma también que utiliza IA para crear música ambiental. Esa plataforma, por regla general, crea música ambiental personalizada, ¿no? Lo fascinante es que los humanos diseñan las reglas del sistema, mientras que la IA genera la música en tiempo real, adaptada al estado de ánimo y las necesidades del oyente. Como por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Esta IA, Endel, ajusta el ritmo de la música según la frecuencia cardíaca del usuario, o modifica la intensidad sonora en función de la exposición a la luz. No sé, en esto es un caso claro de que los humanos y la IA pues también pueden trabajar juntos, ¿no? Ir más allá de las posibilidades de cada uno, ¿no?, individuales. O sea, lo que se está viendo es que hay una verdadera revolución en la forma en que entendemos la creatividad. Hace no tanto, pues las IAs eran vistas más como una herramienta que simplemente asistía a los humanos en tareas, pues digamos, repetitivas, pero ahora estamos entrando en una fase donde la inteligencia artificial también juega un papel activo en la creación artística. Sí, así es, y además lo más interesante es que no se trata solo de que una máquina, ¿no?, haga el trabajo por nosotros, sería bien sencillo, sino que también es una colaboración real. La IA no solo obedece orden, también puede aportar ideas. Es que claro, otra cosa es que le digas tú, hazme esto o lo otro. Claro. Pero lo bueno es que te aporte ideas, sonidos que no te esperas, enfoques incluso que sorprendan a los mismos músicos con muchísima experiencia. Ya no estamos hablando de nosotros, ¿no? Estamos hablando de músicos con experiencia. De hecho, hay estudios que muestran cómo los músicos están usando la IA para experimentar y salirse de lo que normalmente ellos harían. Que la IA fuera una especie de co-creadora, ¿no?, que introduce la posibilidad de experimentar de una forma mucho más abierta y libre lo que antes estaba limitado por el conocimiento o las habilidades técnicas, ¿no?, de un artista. Ahora está al alcance de cualquier persona, sin importar su experiencia. O sea, la IA puede generar, no sé, en múltiples opciones en segundos, lo que permite que músicos, ¿no?, elijan una variedad de enfoques que jamás habrían considerado antes. Exacto. Además, mira, aunque no hay estudios específicos de la Universidad de Berkeley, investigaciones sobre IA, sobre inteligencia artificial en la música, han demostrado que estas herramientas de las que estamos hablando están transformando la creatividad musical. Muchos músicos que las integran, ¿no?, en sus procesos de composición, reportan una mejora y una eficiencia, una oportunidad única, ¿no?, para explorar, por ejemplo, géneros y estilos, como hemos comentado antes, completamente nuevos para ellos, ampliando pues eso, su horizonte artístico y que ellos nunca lo hubieran pensado, vamos. Sí, y en muchos artículos recientes, plataformas como Amper Music, por ejemplo, facilitan la creación de canciones con ayuda de inteligencia artificial, ¿no? Aunque no hay datos exactos, estas herramientas han demostrado potencial para aumentar la visibilidad en playlists generadas algorítmicamente, ¿no?, permitiendo que los músicos amplíen el alcance de sus obras. Yo creo que estos ejemplos no solo muestran lo que ya se ha logrado, sino que también nos invita a imaginar todo lo que podríamos crear. Yo creo, si combinamos el talento humano con la creatividad, sin límites, sin ponerle límites, ¿no?, a la inteligencia artificial. O sea, visualiza una obra maestra donde cada parte humana y tecnológica se complementan y se elevan mutuamente. Claro, eso es lo ideal. De hecho, está ocurriendo ya, ¿no? Tomemos el ejemplo, aparte voy a hablar de esta anécdota, me gusta porque es Mi Bebé IA. Es una tal señorita Holly Herdon y su colaboración con la IA Spawn, una red neuronal, como habíamos dicho ya en alguna otra ocasión, capaz de aprender y generar música vocal original. Y ahí viene lo de Mi Bebé IA, que ella misma la llama Mi Bebé IA, ¿no? Juntos lograron diseñar sonidos vocales que rompen con todo lo tradicional. Spawn, la IA, no reemplaza la voz de la chica esta, de Holly Herdon, ¿no?, sino que la amplifica, la transforma en algo completamente innovador. Es un excelente ejemplo de cómo humanos e IA pueden trabajar en conjunto para alcanzar nuevas cimas, ¿no?, creativas. Esto es lo que te decía yo antes, ¿no? La cooperación, ¿no?
Y Exacto. porque yo creo que uno de los cambios más emocionantes, ¿no?, que estamos viendo es cómo la IA está ayudando a democratizar el proceso creativo, que es precisamente el crear música de calidad que requería antes un equipo caro, ¿no? Estudios de grabación, Sí. como mencionamos antes, y años de experiencia. Pero es que hoy en día ya cualquier persona puede crear algo, o sea, Sí, con una acceso plataforma a- de IA puede claro. producir canciones que suenan como si hubiera sido creadas por un profesional. Esto ha abierto las puertas, Juan, para nuevos artistas, incluso para aquellos sin formación académica. Pueden experimentar y compartir su música con el mundo. Aparte, lo flipante, ¿no? Lo fascinante es que esta accesibilidad está llevando a una explosión de creatividad espectacular, ¿eh? Nuevos artistas están apareciendo, por ejemplo, y muchos de ellos no solo están utilizando la IA, ¿no?, como una herramienta de producción, sino también como una fuente de inspiración para sus propias composiciones. De ahí está lo que estábamos comentando ahora, ¿no? Y la IA, al ser capaz de generar tantos estilos diferentes, se está permitiendo que estos músicos experimenten con sonidos y géneros que nunca habrían considerado experimentar. Claro, imagina unos adolescentes, ¿no?, en cualquier parte del mundo, sin formación musical, como bien mencionábamos, pero con una buena idea, ¿no?, en su cabeza. Exacto. Entran en la plataforma, ¿no?, de IA como Suno, Open o Uke, y crean una melodía, añadirle acordes, ¿no?, y luego usar esa IA para generar las letras o incluso hacer mezclas de diferentes géneros. Esto no solo empodera a los creadores, que sino que también hace que la música sea más accesible, que yo creo que ahí está lo bueno de esto, ¿no? Sí, no tiene por qué ser un competidor. Pienso que en muchos casos se puede convertir en una fuente, ¿no?, de ideas que inspiran a artistas a explorar terrenos nuevos, ¿no?, creativos, completamente nuevos para ellos. Por ejemplo, al generar melodías, patrones rítmicos, incluso bases armónicas únicas, las herramientas pueden servir como, por ejemplo, hablando de pintura, pues como un lienzo en blanco, ¿no?, sobre el cual los músicos construyen algo personal y original. Es como si le ofreciera una chispa creativa que impulsa eso, ese proceso artístico del mismo artista. Claro, es como tener el socio creativo, ¿no? Exacto, El que, famoso amigo como decíamos creativo. antes, no se Sí, cansa, exacto. no se bloquea, Exacto. está siempre listo para trabajar. Yo creo que esto es especialmente útil, y no solo para artistas establecidos, ojo, que buscan eso. Esto puede ser, sino también para aquellos que están comenzando y necesitan ese empujón extra. Exacto. Porque todos pensamos que si esto lo usan artistas establecidos, pues ahí ya sonaría un poquito raro, ¿no?, que un famoso cantante usara una IA para crear sus canciones. Pero yo creo que esto está más destinado para la gente que está empezando en la música, ¿no?, músicos principiantes, ¿no?, que les cuesta, que no tienen lo que decíamos antes, ¿no?, que no pueden acceder a un estudio de música para crear, para tener todos los instrumentos. Entonces, herramientas como Suno y Ampere Music pues están demostrando con esas tecnologías que pueden democratizar la creatividad, ¿no?, facilitando, claro, que cualquier persona Sí, cualquiera. puede experimentar con ideas que antes, lamentablemente, habrían requerido años de experiencia o recursos profesionales. Y dinero. Y dinero. Bueno, pero eso todo. Además, los resultados hablan por sí solos. Mira, el reporte Accenture Life Trends del 2025 menciona que el 75% de las personas encuentran útiles las herramientas de IA generativa en el trabajo. Vale que este dato no es exclusivo, ¿no?, para artistas, pero para que te des cuenta de que apoya la idea de que la IA se percibe beneficiosa hasta en un 75% en el entorno laboral, ¿no? ¿Esto por qué? Pues porque la IA puede analizar miles de estilos y tendencias para sugerir combinaciones que es lo que hemos comentado antes, ya yéndonos ahora otra vez a la música, ¿no?, que quizá estos artistas nunca hubieran considerado, ¿no? En lugar de reemplazar la originalidad, ¿no?, yo pienso que la potencia. Y yo creo que mirando un poco al futuro, ya podemos imaginar un escenario donde la colaboración entre humanos ya sea lo normal, no la excepción. De hecho, algunos expertos ya sugieren que en un par de décadas podríamos ver el algoritmo de IA que compone música en tiempo real durante conciertos, adaptándose a la energía del público, mientras los músicos humanos interactúan con la IA para dirigir la actuación. O sea que esto... Me da miedo y en cambio es una idea, yo pienso que es fascinante, ¿no? Además, la forma en que la IA está cambiando el proceso de creación no se limita a eso, a la música únicamente. Los avances en inteligencia artificial, como bien sabes, también están afectando entre otras formas de arte como el cine, la pintura, la literatura, es que es todo. Esto sugiere que estamos ante una revolución creativa mucho más grande, ¿no?, de lo que nos hemos imaginado, donde la colaboración humano-IA, que es lo que estábamos diciendo, no solo mejora lo ya existente, ¿no?, sino que supongo
o pienso que creará nuevas formas de arte, ¿no? Que aún no podemos ni imaginar. Y yo creo que ya para terminar, ¿no? este tema de la colaboración entre humanos y IA, es un camino que apenas estamos empezando a recorrer. O sea, ahora bien que hablamos que las IAs están avanzando mucho y tal, pero aún queda camino, ¿no? O sea, aunque yo creo que el futuro está lleno de preguntas, porque lo cierto es que las posibilidades son infinitas. Quién sabe, ¿no? Tal vez en el futuro los conciertos y las producciones musicales sean más colaborativos que nunca, ¿no? Con artistas y algoritmos trabajando, como te decía antes, juntos para crear algo verdaderamente único. Yo no sé, yo lo que está claro es que estamos entrando en una nueva era para la creatividad musical. Y al igual que con todas las nuevas tecnologías, es fundamental que sepamos cómo integrarlas de manera ética, sobre todo ética y respetuosa, manteniendo siempre el valor, ¿no?, del talento humano, creo, y poniéndolo en el centro de todo. Bueno, pues hoy hemos explorado a fondo el impacto de la inteligencia artificial en la música. Desde herramientas innovadoras como Suno AI, que permiten potenciar la creatividad, hasta los desafíos éticos y económicos que conlleva todo esto de su uso. Hemos abierto un debate fascinante, pienso yo. La IA tiene el poder de democratizar la creación musical, pero también nos plantea interrogantes sobre el futuro del arte humano. Esta reflexión sobre cómo integrar la tecnología sin perder esa esencia humana creo que es más relevante que nunca, ¿no crees? Sí, yo creo que es increíble. O sea, no es increíble cómo la tecnología y el arte siempre han evolucionado de la mano, ¿no? Pero lo que estamos viendo hoy plantea cuestiones mucho más profundas, ¿no? ¿Puede una pieza musical generada por IA tocarnos el alma de la misma manera que una creada desde la experiencia humana? O sea, o podemos, no sé, abrazar la tecnología sin perder esa conexión emocional que hace única a la música. Estas son preguntas, ¿no?, que uno se plantea, ¿no?, y que te invitan a pensar, ¿no?, hacia dónde nos dirigimos. Además, no solo se trata de las emociones, también debemos abordar temas como el control creativo, los derechos de autor, la propiedad intelectual, que ya hemos hablado algo, y el impacto económico que puede tener en los artistas. Esto sí que es importante. Si bien hemos visto ejemplos sorprendentes como la IA puede ser una herramienta valiosa, también es crucial tener en cuenta los peligros, ¿no?, de no manejarla con responsabilidad. Ahí está el peligro. Pues vamos a abrir el debate con nuestra comunidad, ¿no? A ver qué opinan. ¿Qué opinan sobre la colaboración entre humanos e inteligencia artificial en la música y en el arte en general? ¿Creen que este tipo de cooperación puede llevarnos a crear algo más rico e innovador? ¿O temen en el camino que se pierda la esencia humana que hace al arte tan especial? A ver qué piensan, a ver qué nos contestan. A ver qué nos contestan, Tony. Imaginemos posibilidades. A ver, ¿qué tal un álbum en el que una IA recree duetos imposibles? Uniendo voces de artistas de generaciones distintas, o incluso composiciones completamente nuevas que mezclen géneros que nunca antes se habían mezclado, nunca antes habían trabajado juntos. Yo creo que las posibilidades son ilimitadas, ¿eh? Pues eso, que nos encantaría saber lo que piensan, que nos dejen sus comentarios en nuestras redes sociales y, claro, sus ideas podrían incluso aparecer en nuestros próximos episodios, ¿no? Plantear a ver lo que piensan ahí y retomar este tema, ¿no? Sería muy interesante, sí que es verdad. Claro, para que juntos pues exploremos cómo la tecnología está reimaginando nuestro futuro. Y por supuesto, no se olviden que el futuro de la música, como bien dijiste, es tanto humano como tecnológico. La clave no está en temer a estas innovaciones, sino en cómo decidimos integrarlas en nuestras vidas y en nuestro arte, obviamente. Al final somos nosotros los que damos forma a estas herramientas y decidimos cómo van a influir en nuestras historias y emociones. Y con esta reflexión cerramos este episodio de Tecnovives. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos encanta explorar estos temas con vosotros y estamos ansiosos por seguir discutiendo nuevas ideas en el próximo episodio. Y no se olviden que el futuro de la música, como mencionaba, puede ser tanto humano como tecnológico. En nuestro próximo episodio vamos a hablar sobre las GPUs, de sus inicios a los gigantes actuales, que tiene mucho que ver con la IA, ¿eh? Vamos a adentrarnos en cómo estas unidades de procesamiento gráfico han evolucionado desde sus humildes comienzos, aquellas 3D FX, ¿te acuerdas? Sí. Hasta convertirse en piezas claves de la tecnología moderna, desde la computación hasta la inteligencia artificial. No se lo pueden perder. Muy interesante el capítulo que viene. Y como siempre, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales: Spotify, iVoox, YouTube, X e Instagram. Hasta la próxima, Tecnovives. Chao, Tecnovives, chao, nos vemos. Tecnovives.
simplificando lo complejo. Tecnovives, Tecnovive.